Muy buenos días para todos y bienvenidos al Digital Innovation Week, nuestro último evento de 7 webinars durante todo el mes de agosto. Evidentemente estamos muy felices de saludarlos, pero también muy nostálgicos al tener que llegar al final de este gran evento, agradeciéndole a todos ustedes por su tiempo y por la acogida que han tenido en 11 países de América Latina. Más de 3.000 personas conectadas durante estas 7 sesiones que han escuchado a más de 30 personas, 30 expertos, 30 speakers que han compartido con nosotros cada uno de sus aprendizajes y experiencia en soluciones cloud, en Big Data y Analytics y en ciberseguridad, precisamente el protagonista del día de hoy. También queremos agradecer o recordarles más bien a todas las personas que están conectados en LinkedIn que pueden registrarse y los esperamos acá en la plataforma de GoToWebinar. La razón es que así van a poder compartir con los speakers en vivo y van a poder hacer llegar sus preguntas y comentarios. Así podemos responderlas en este mismo espacio. Las preguntas, como ya saben, que no alcancemos a responder, estaremos haciéndolo vía correo con el mismo que ustedes se registren. A su correo también les va a llegar el ebook, podcast, artículos y todas las memorias del evento que hemos construido durante este mes de agosto. Edwin, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Nostálgico también? Nostálgico, pero muy contento a la vez. Muchas gracias, Natalia, por la bienvenida y gracias a todos ustedes que nos acompañan, nos han acompañado y espero nos sigan acompañando en nuestros próximos eventos y actividades. En el desarrollo de este Digital Innovation Week estuvimos muy contentos de contar con la presencia de muchos de ustedes conectados desde varios países de América Latina o desde todos los países de América Latina. Muy interesados en todos los tópicos que abordamos acá. La idea era llevar conocimiento acerca de transformación digital, de innovación, de disrupción y creemos haberlo cumplido. Por supuesto, el cierre no puede ser de otra manera, debe estar a la altura. Hoy vamos a estar también con un tema, como ya lo adelantabas Natalia, un tema de alta relevancia que de cierta forma es poco abordado en todas estas charlas o seminarios o webinars. Hoy vamos a estar con por qué son importantes las leyes generales de protección de datos y qué impacto tienen en las organizaciones y empresas de toda la región. O sea, un tema que conjugará el tema de ciberseguridad y también va a tener un matiz jurídico de acuerdo a todo el desarrollo y a lo que contiene y atañe Sí, este tema. que no es un tema fácil de abordar porque en Exactamente. cada uno de los países es una realidad totalmente diferente, como la realidad de América Latina a Europa, por ejemplo. De acuerdo, y por eso nuestro panel de hoy, como el de todos los que hemos tenido durante todo este mes, va a estar muy nutrido, variopinto geográficamente. Vamos a contar con personas especialistas, tanto a nivel de ciberseguridad, de tecnología, como también un prisma desde la parte jurídica y desde la parte incluso académica Así es. de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Chile. Entonces digamos que vamos a tener unos puntos de vista, una óptica bastante amplia para que ustedes puedan tener un gran contexto dentro del desarrollo de nuestra temática. No siendo más, Natalia, quiero darle la bienvenida a Leonardo Kowalski, nuestro Head Latam. Hola Leonardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Natalia, Edwin, buenos días. Bueno, muy contento de participar en este panel. Hoy tenemos 4 oradores realmente muy interesantes. Estamos con la doctora Joana Paliero, que es PhD de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Tiene una larga experiencia en tema de protección de datos, en derecho consumeril, en derecho de la salud. Tiene 4 libros escritos. Así que es una gran oradora para este panel. También estamos con Pablo García, que es nuestro director gerente de todos los temas de ciberseguridad en Latinoamérica. Estamos con Paulina Castro, que es socia del estudio Animal Schwenke, ahora con Pacban Schwenke. Y finalmente con Anderson, que es director de Privaly, que es una de las empresas participadas por Tibit, especializadas en todo lo que es protección de datos y seguridad. En primer lugar, agradecerles a los panelistas. Creo que estamos con 4 cracks y si les parece ya vamos comenzando con algunas preguntas
a la doctora Joana Faliero. Joana, muy buenos días. Un placer, Leonardo, muy buenos días y gracias por la convocatoria, es un placer estar aquí. Bueno, perfecto. Vamos a ir directo a las preguntas en función del tiempo. Para nosotros también es un placer, una alegría y un honor compartir con ustedes este panel. Así que, Joana, ¿cuál es tu visión en relación a la protección de datos cuando no existen leyes actualizadas de protección de datos? Porque a veces se asocia que solo hay protección de datos cuando hay una ley específica, y entiendo que hay otro tipo de legislación, consumeril, derecho financiero, derecho a la salud, derecho bancaria, que también protege firmemente el tema de los datos. ¿Cuál es tu visión en relación a esto? Estamos, creo, en un punto histórico bastante inflexivo al respecto de qué tenemos que hacer, en particular con nuestras regulaciones tuitivas en materia de datos personales. En particular porque no es menor esto de encontrarse en la mentada era de datos. Parecemos decirlo como latiguillo, pero no cobrar la conciencia debida respecto de los marcos regulatorios que necesitamos para enfrentar este fenómeno de transformación organizacional, de procesamiento de datos, y específicamente por las tensiones desde el punto de vista netamente jurídico que son producto de la utilización de técnicas que son cada vez más riesgosas y que pueden generar obviamente cada vez más cuestiones relativas a sus efectos jurídicos. En particular, no tenemos legislaciones actualizadas. Ustedes habrán visto comparativamente respecto de lo que ha sucedido en Europa desde la oleada, como decirles, del año 2016, con la sanción luego de la discusión frondosa y añosa de instalación del GDPR, y actualmente obviamente la entrada en vigor desde 2018, desde el 25 de mayo de 2018 en adelante, lo que llevó obviamente la consecuencia de que todos los países integrantes de la Unión Europea adecuaran sus legislaciones de carácter interno, por lo menos a la legislación de carácter regional, en aquellos casos en los cuales ya por lo menos no se encontraban tan avanzadas y emparejadas y uniformizadas esas regulaciones. Nosotros lamentablemente tenemos un panorama un poco más diverso, o sea, en cuanto a nuestra perspectiva y nuestra coyuntura latinoamericana, tenemos regulaciones más de corte ecléctico. Como vos bien decías, por ejemplo, acá en el caso local que les puedo comentar, o sea, de Argentina, tenemos una regulación que no ha sido ayornada, que no ha sido actualizada y que lamentablemente los intentos infructuosos de actualizarla también podían ser peligrosos para la propia protección de datos personales. Por lo tanto, tal vez hasta el hecho, ¿no?, en nuestra coyuntura local de que no se hubiera actualizado la norma hasta fue beneficioso para la protección de datos personales, ¿no? Como vos bien decías, por suerte en el área de la protección de datos tenemos algunos auxilios de la mano de otros regímenes tuitivos, como ser el régimen de los derechos de los usuarios y los consumidores. Eso lo pueden ver con el caso, por ejemplo, de WhatsApp, con los cambios de términos y condiciones. En lo particular, en Argentina yo inicié una denuncia administrativa específicamente fundada en el incumplimiento de la Ley de Derechos del Consumidor para proveer que se averigüe sobre estos cambios de términos y condiciones. Entonces, por lo menos en ciertos panoramas, tenemos algunos auxilios protectorios a la orden de otros regímenes jurídicos que también abarcan a los mismos sujetos titulares de los datos, que también revisten la calidad de consumidores, revisten la calidad de usuarios. Pero lo cierto es que nosotros, a niveles corporativos, a niveles jurídicos, legales, necesitamos una legislación que abarque las problemáticas modernas que nosotros necesitamos que sean debidamente y adecuadamente abordadas desde el punto de vista jurídico. En particular, ¿por qué? Porque estamos en un momento en el cual tenemos que proteger más que nunca la privacidad. Entendemos como integrantes nuevos a esos cúmulos de principios protectorios el tema de la privacidad por diseño y por defecto, la seguridad por diseño y por defecto, y la confianza por diseño y por defecto. Son cosas muy importantes a nivel organizacional, a nivel corporativo, que nos lleva también a pensar en las medidas de seguridad, en la ciberseguridad, en materia de datos personales. Entonces, actualmente, ¿qué requerimos? ¿Cuál es la solución a estas cuestiones? Bueno, necesitamos una legislación actualizada que esté basada en principios y una legislación actualizada también que esté basada en derechos.
y derechos, para decirles, un catálogo de derechos ampliados a la luz de estos modernos principios en materia de protección de datos personales que realmente propendan a que existan controles efectivos en estas materias, que existan esquemas sancionatorios ejemplificatorios, que exista responsabilidad proactiva, preventiva y precautoria, y que también se le reconozca obviamente a los titulares de los datos en casos de daños la reparación plena e integral de las consecuencias dañosas que estos sufran. Okay, muchísimas gracias, Joana. Vamos a ir ahora con Pablo García. Un poco, Pablo, en relación a los aspectos más técnicos de la ciberseguridad, ¿cómo aplica la ley de datos personales a los entornos de nube? Buenos días, Leo. Buenos días a todos. Mira, en la nube hay un paradigma. Normalmente las empresas sienten que cuando tú estás en la nube estás un poco más protegido que estando, digamos, en los entornos on-premise o en tierra, digámoslo así. Pero ese paradigma se ha ido rompiendo con el tiempo y cuando tú subes a la nube, tú tienes que tener los mismos aseguramientos que tienes en un data center normal. Entonces, basado en eso y basado en que el operador de nube se vuelve un actor más en esta, digamos, en donde tú estás almacenando los datos, tienes que tener algunas precauciones. Por ejemplo, cuando tú estás subiendo la información a la nube, tienes que saber en qué país o en qué sitio estás colocando esos datos, ya que esos datos están basados en leyes y tienes que, de alguna manera, si los estás sacando del país, tener presente todas esas regulaciones que protegen los datos, tanto los de tu país como el país donde estás dejando los datos. ¿Por qué? Porque puede darse que donde estés dejando los datos, en ese país no haya una ley todavía que proteja los datos personales y no sea, estás como saliendo de compliance. Y tienes que tener muy presente este tipo de cosas para no tener futuras multas como ya las hay en varios países de Latinoamérica y en todo el mundo. Bueno, ya mirando el tema específico de los operadores en nube, nosotros o muchos de los operadores se han preocupado por estos temas y han comenzado a seguir algunos estándares de seguridad. Dentro de esos estándares ya existen estándares que protegen o ayudan a proteger los datos personales o digamos, confidenciales en nube, como son la ISO 27017 y la ISO 27018, que ayudan a esos operadores en nube a tener un buen resguardo y buenas medidas de seguridad para la protección de estos datos. Hay que tener en cuenta que estas leyes han generado una transformación también en los entornos de nube. Es por ello que si ustedes ven los operadores, los principales operadores sobre todo, ya están haciendo compliance de leyes como por ejemplo la HIPAA, que está muy orientada a los temas médicos, los datos personales médicos, y tú ya en la nube encuentras opciones donde se hace compliance específicamente de esta ley y lo que genera es un aseguramiento mayor de esos datos, haciendo que la nube proteja mucho mejor esa información que tú estás resguardando. Algunas recomendaciones que dan algunas entidades que vigilan la protección de datos nos piden que hablemos y creemos contratos contra esas empresas de nube para que precisamente como ellos en algunos puntos hacen procesamiento de esos datos, sigan las mejores recomendaciones y sigan las leyes vigentes en términos de protección de datos, Leo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que este seminario debería durar días porque van surgiendo temas sumamente complejos e interesantes. Tú hablabas de compliance, Joana hablaba de seguridad por diseño y por defecto, confianza por diseño y por defecto. Un tema muy interesante que me gustaría poner arriba de la mesa es que esto no es un tema tecnológico. La seguridad, la privacidad es un tema bien importante dentro de las compañías que tiene que llegar al nivel más alto de la compañía. No es el trabajo de 2 o 3 techis que le gustan los programas, sino hoy es muy importante que toda la compañía completa tome conciencia de que si pone una aplicación en el aire, desde el inicio de que diseña esa aplicación,
tanto la aplicación como dónde va a poner esa aplicación en la nube, tiene que tener criterios de privacidad y tiene que tener criterios de ciberseguridad. Después vamos a profundizar más en estos temas. Vamos a ir directamente con Paulina. Paulina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes acompañándolo. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poquito de Chile. ¿Cuál es y cómo es la legislación actual sobre protección de datos en Chile? Sí, mira, la ley que rige actualmente la protección de datos en Chile es la ley 19.628, que data del año 99. Y si bien fue una de las primeras, fuimos uno de los primeros países en regular la protección de datos, finalmente nos fuimos quedando muy atrás con todos los procesos y, bueno, por los cambios que han ocurrido desde el 99 hasta la fecha. Esta ley tiene eh, como principal objetivo es regular el tratamiento de los datos personales, y la regla general es que los datos pueden utilizarse, pueden tratarse siempre y cuando la ley los autorice o cuando tengan el consentimiento del titular. Este consentimiento tiene que ser por escrito, y se le debe informar también al titular sobre la finalidad de la recolección de estos datos y su posible información al público. Esta ley también regula, un tema importante son los datos sensibles, que en este caso, en general, no pueden ser objeto de tratamiento a menos que la ley lo autorice, exista el consentimiento del titular, o sean datos necesarios para poder otorgar o determinar beneficios de salud. Esta ley, en su primera parte, entrega varias definiciones que son importantes recalcar. No lo voy a aburrir con todas, pero define lo que es dato personal, dato sensible, titular de datos, el registro de datos y el responsable del registro de datos. Para estos efectos, la definición yo creo que es más importante abarcar ahora es el tema de los datos personales, que son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Bueno recalcar que los datos personales se protegen solo acá en Chile sobre personas naturales, a diferencia en otras legislaciones en que también abarca los datos de las personas jurídicas. Y respecto a la seguridad, esta ley es bien somera en cuanto a su requerimiento, pues en el artículo 11 señala que el responsable de la base de datos solo debe guardar o debe cuidar de ellos con la debida diligencia, lo cual es muy escueto. No se sabe o hay doctrinas que señalan que la debida diligencia se respondería por culpa leve, o el Consejo para la Transparencia ha tratado de interpretar esta norma, pero en general, en la práctica, la debida diligencia en cuanto a la seguridad y la protección de los datos se va a determinar caso a caso por los tribunales ordinarios de justicia. También esta ley, y estoy tratando de resumirla lo más rápido posible, establece un derecho a indemnización a favor de los titulares cuando se incumple esta ley para el tratamiento de sus propios datos personales, y esta indemnización comprende tanto el daño patrimonial como moral. Hay también principios que se tratan, derechos, el principio de finalidad, calidad de datos, licitud del tratamiento, y los derechos ARCO también que están establecidos en esta ley, que son el derecho a acceso, el derecho a rectificación, eliminación o cancelación, y el de oposición. Eso es un resumen más o menos de cómo está regulada la protección de datos en Chile, y claramente hay muchas falencias, como les decía. En primer lugar, no hay un organismo administrativo que resguarde el cumplimiento de esta ley, y la única vía que tienen los titulares de datos es a través de la vía judicial, lo cual produce obviamente un encarecimiento y provoca al final que la gente o los titulares de datos no recurra a defender sus derechos por la dificultad que significa. No hay un organismo independiente, autónomo, con los conocimientos técnicos necesarios para poder resguardar todos los derechos que contiene esta ley. Por ejemplo, no regula la transferencia transfronteriza de datos, no contiene sanciones. La única sanción que hay, creo que asciende a $3.300, y
y también no contiene medidas de seguridad concreta para que los responsables del resguardo de los datos puedan cumplir, sino que esta definición genérica de debida diligencia, como ya les mencionaba. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Con independencia de que la legislación de Chile está un poquito viejita, por así decirlo, es importante lo que tú decías de que las empresas y organizaciones tienen que tomar conciencia que los responsables de tratamiento de datos tienen que preocuparse del consentimiento en relación a los datos personales, la finalidad, la licitud, la diligencia debida. Son conceptos muy importantes y cada vez más relevantes, y después hablaremos en un rato acerca del futuro, pero para ahí va la legislación y las empresas y organizaciones públicas también tienen que estar mirando esto. Bueno, vamos a ir ahora con Anderson Mascarella, que es Channel and Sales Manager de Privaly. Hola, Anderson, muy buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de hablar sobre el tema de la privacidad de datos en Latinoamérica, ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te tengo una primera pregunta ahí, Anderson. ¿Cuál ha sido el impacto en las empresas de la promulgación de la ley LGPD en Brasil? Bueno, su promulgación alteró varios aspectos del marco civil de Internet. Concentró varias reglas específicas que ya eran requeridas por las empresas en algunos sectores de la economía. Entonces, no estoy viendo aquí, correcto. La economía, y amplió los derechos relacionados con la privacidad, la libertad y la personalidad de las personas, ¿correcto? Entonces, la LGPD crea reglas para la recompilación, el uso, el almacenamiento y proceso de datos personales. Afectó las relaciones más diversas, como comercio, servicios, trabajo, y decidir también cuál es la relación que implica el uso de esta información dentro o fuera de Brasil. Que acá hablamos internacionalización, ¿correcto? Entonces, el impacto positivo para este escenario es que con el inicio de las sanciones, las empresas se ven obligadas a adaptarse al escenario, ¿correcto? Elevando así la seguridad y el control de la privacidad de los datos del interesado a un nivel superior. Entonces, no podemos garantizar la seguridad y la preocupación por respetar los datos de los titulares, pero la ley vino a ayudar a este seguimiento. Eso es que ocurrieron las principales cambio en la LGPD en Brasil, ¿correcto? Ok, muchísimas gracias, Anderson. Volvemos entonces con Joana. Joana, recién hace un ratito Paulina hablaba del consentimiento y yo quería preguntarte a ti, que has estado trabajando muchísimo doctrinariamente en el tema del consentimiento. ¿Cuál es la importancia del consentimiento expreso de los usuarios en las transacciones digitales que incluyen tratamiento de datos personales? Bueno, es súper interesante la pregunta y es más que relevante para los tiempos que corren, o sea, en particular, porque a los titulares de los datos, a los consumidores, a los usuarios electrónicos, muchas veces se da por sentado ese consentimiento. Yo me gustaría hasta referirme más al concepto de asentimiento, porque realmente posibilidades desde el punto de vista jurídico, negocial, ya no existen, o sea, respecto de los titulares de los datos. Y otro tema en relación a ese consentimiento es que, bueno, naturalmente con las características que tiene que tener hoy en día, ese consentimiento insoslayablemente tiene que ser informado, cosa que rara vez se cumple. La práctica abusiva habitual es que muchas veces se presume el consentimiento de los titulares de los datos, lo que conlleva obviamente a un trato indigno, que es una práctica en sí misma de carácter abusivo, porque los titulares de los datos desconocen específicamente qué datos y qué metadatos se están obteniendo sobre ellos y asimismo sobre qué técnicas se están trabajando específicamente cuando se procesan sus datos personales. Es decir, hay una suerte de juego de subestimación de las capacidades de comprensión de los titulares de los datos a los efectos de arrojar esas expresiones
de voluntad, porque se los informa de manera absolutamente hiposuficiente. O sea, en el fondo siempre se informa a quién trabaja con los datos, con qué objetivo, con qué finalidad, qué tipo de datos y demás, pero jamás se nos informa acabadamente qué es lo que se hace con ellos, a los fines que efectivamente podamos ejercer nuestro derecho de autodeterminación informativa, que se canaliza a través de ese consentimiento, como vos bien decís, y que es tan importante que sea informado y que acompañe todo ese proceso. Entonces, en particular, una de las cosas que he estado desarrollando a lo largo de los últimos años, e insistiendo en esto, en que tenemos que revisar específicamente los procesos, en particular de obtención de los consentimientos informados de los titulares de los datos, porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de intentos de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales a nivel local en Argentina, se ha intentado colocar el concepto de consentimiento tácito como una de las modalidades válidas de expresión o de exteriorización del consentimiento. Y el consentimiento tácito, también llamado consentimiento líquido, o como quieran significarle, en definitiva, implica que la parte fuerte relacional, el responsable de tratamiento, presuma contextuadamente la voluntad del titular del dato, que es algo que absolutamente no tenemos que permitir y que legitimaría una práctica abusiva industrial que actualmente nos afecta como titulares de los datos. Entonces, esta importancia de revalorizar el consentimiento informado a la luz del verdadero ejercicio y la ponderación de la autodeterminación informativa, y a su vez conceptualizarlo desde una perspectiva dinámica, porque en todos los procesos que hemos estudiado y que hemos tenido hasta el momento, tenemos un consentimiento que está cristalizado en el primer momento de relacionamiento con el titular del dato, pero cuando varían las condiciones de tratamiento nadie vuelve a requerirle esa expresión de voluntad, y esto es muy necesario para que haya feedback. Muy bien, muy interesante. Tú decías varios temas que son muy importantes. Consentimiento informado, expreso, dinámico. Entonces las compañías, las organizaciones se tienen que preocupar de probar esto de alguna manera. La carga de la prueba de alguna manera está en las organizaciones, está en las empresas, y hace falta tecnologías, hace falta diseño de las aplicaciones para que las empresas puedan decir, sí señor, usted me ha autorizado expresamente. Ya no va a valer más decir, no, tácitamente entiendo que esto está autorizado, porque hay una exigencia social cada vez mayor, no solamente jurídica, sino social, que dice, yo no quiero que mis datos sean tratados de esa manera, y yo quiero que mis datos personales sean tratados de acuerdo a la finalidad para la cual yo di mi consentimiento. Así que de nuevo, este seminario debería durar mucho más, y por función de tiempo lo tenemos que ir acortando, pero es sumamente interesante estos conceptos, Joana. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo el teletrabajo ha afectado la ley de datos personales en las empresas, en especial con temas de ciberseguridad en la estación de trabajo, en el endpoint? ¿Cómo ha sido la seguridad de las estaciones de trabajo en pandemia? Pues precisamente la pandemia ha sido un catalizador, un acelerador de todos estos temas de ciberseguridad. Y eso conlleva a que las organizaciones tienen que transformarse e ir a proteger algo que no estaban tan acostumbradas y que no fue tan cómodo en esta acelerada que generó la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hablar ahí para poder proteger esos datos personales como compañía? Hay varios conceptos que nos ayudan. Entre esos está el concepto de Zero Trust. El concepto de Zero Trust lo que busca, y como lo dice la frase, es no confiar. No confiar ni en el dispositivo, no confiar en el usuario, no confiar en ese intento de conexión que me está llegando. Siempre tengo que verificar, siempre tengo que tener endpoints o herramientas que me ayuden a que toda esa cadena que manejan esos datos personales esté debidamente protegida. Dentro de eso también tenemos conceptos como el SASE, que nos lleva también a hacer la protección al exterior de la compañía. Ya no existe el famoso perímetro que blindábamos en las oficinas y en el data center. No, ahora las conexiones vienen de todas partes, y como están en todas partes, necesitamos, pues, y obviamente para no afectar a las compañías, que haya, que sean efectivas, que sean confiables, que sean rápidas,
y todo, digamos, la tecnología de ciberseguridad está yendo hacia allá para poder ayudar a que las compañías protejan muy bien esos datos personales, y no solo los datos personales, sino también cualquier dato que haga parte o que afecte directamente, por ejemplo, las empresas. Algunos ejemplos de algunas soluciones que actualmente se utilizan en el mercado están los EDRs, que nos ayudan no solo a, a proteger, digamos, el entorno de la empresa, sino a posibles ataques sofisticados que atacan precisamente los dispositivos móviles, sean detectados de una manera rápida para poder estar adelante un poco ante un posible incidente que tenga la compañía. Están las clásicas soluciones de DLP, donde, y como ha ido avanzando en el tiempo, la clasificación de datos, y ese es un concepto que viene de datos personales, por ejemplo, que es clasifica los datos cuando los estás obteniendo. Si ya los tienes clasificados, para las herramientas es mucho más sencillo hacer el bloqueo o tener un muy buen control de todos esos datos personales que tengo que proteger muy bien en la compañía. Entonces, digamos que esto ha sido una carrera que la pandemia hizo que maduráramos mucho más rápido, pero que yo creo que las compañías están un poco arrancando esa carrera y está comenzando a hacerse un muy buen trabajo en este aspecto. Digamos que la ciberseguridad está ayudando en ese aspecto, digamos, a esas compañías a madurarlo un poco más rápido. Esa es mi visión, Leo. Muchísimas gracias. También muy interesante, ¿no? El tema de que ya no hay entornos, sino que tenemos que ver el Zero Trust, tenemos que ver que tengo que actualizar por transacción lo que estoy haciendo, porque la seguridad es mucho más sofisticada. Lo somos también en los incidentes de ciberseguridad que hubo en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos hablando de que la ciberseguridad es algo muy complejo, que tiene que ser algo colaborativo entre el mercado, la academia y el Estado. Realmente es un tema muy interesante. Verlo al presidente de Estados Unidos hablando de múltiples factores de autenticación, primera vez en mi vida que escucho a un político referirse a un tema tan técnico, y también es un tema muy importante el múltiple factor de autenticación de usuarios y transacciones para que la cosa sea mucho más segura a nivel de transacción, no a nivel de usuario. Entonces, la recomendación acá es que este es un tema complejo, que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos humanos, recursos técnicos, recursos de infraestructura, para securitizar las transacciones y operaciones, para que estén de acuerdo al estándar que los clientes, que los usuarios, que las organizaciones nos demandan hoy. Bien, vamos un poquito con Paulina, volviendo un poco a la realidad de Chile. Paulina, ¿cuáles son los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de Chile relacionados con protección de datos y ciberseguridad? Okay. Bueno, después de lo que les comenté un poco cómo está la ley actualmente, a partir del 2017 hay un gran proyecto de ley que intenta modificar la ley 19.628, busca modernizarla, perfeccionarla y además permitir un balance entre la protección de datos personales de sus titulares con la libre circulación de la información. Esta modificación de la ley se inició con el objeto de cumplir también con los objetivos y los compromisos adquiridos por Chile una vez que ingresó a la OCDE el 2010. Principalmente este proyecto de ley lo que va a incorporar es, y lo más importante, es una institución autónoma que va a velar por el cumplimiento y la protección a priori de los datos personales. Inicialmente el proyecto de ley tenía como misión o quería implementar una agencia de protección de datos. Luego hubo un cambio en que cambiaron la autoridad y pensaron que el Consejo para la Transparencia podría ser otra institución que garantizara estos derechos. Ahora sigue en discusión. Hace poco hubo una comisión, en la Comisión de Hacienda sigue discutiéndose cuál sería el órgano gubernamental mejor posicionado para cumplir con esta labor. Entre otros temas, además, se van a incorporar principios, se van a robustecer los principios que ya están incorporados.
Se van a incorporar derechos para los titulares como el derecho de portabilidad, por ejemplo. También se van a incorporar nuevas bases de legalidad distintas al consentimiento y la ley, como la celebración de contratos o intereses legítimos. Se le va a entregar también, o se va a crear un catálogo de infracciones y de sanciones correlativas. Las multas hasta el momento en el proyecto, la máxima multa asciende a $700.000. También se van a regular, por ejemplo, el tratamiento de datos especiales como son los de salud, los de los niños y adolescentes, y también se va a regular en mayor detalle los requisitos del consentimiento, definiéndolo a este como una manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada, y eliminando el requisito de que el consentimiento sea dado por escrito. Regula también el flujo transfronterizo de datos personales, que no está regulado en la ley actual, y crea instrumentos que van a facilitar el cumplimiento de la ley por la vía de incentivar la autorregulación, como por ejemplo la implementación de modelos de prevención de cumplimiento y por ejemplo también el nombramiento de delegados de protección de datos. Y también incorpora nuevos principios de seguridad donde finalmente se va a establecer, por ejemplo, la obligación de reporte y registro de vulneraciones a las medidas de seguridad. Segundo proyecto que también está en trámite en el Congreso acá en Chile a partir del 2019 es la ley que reforma el Servicio Nacional de Consumidor o el CERNAC. Este nuevo proyecto lo que tiene como fin es entregar al CERNAC poderes reconociendo expresamente sus facultades fiscalizadoras respecto a la protección de datos personales. También se consagra el ejercicio de acciones colectivas en relación con estos datos personales de los consumidores, pero esta facultad del CERNAC se limita solo a una relación de consumo y siempre que dichas facultades tampoco se encuentren en el ámbito de competencias legales de otro órgano. También en este proyecto de ley se está incorporando obligaciones para implementar medidas de seguridad y reportar las brechas de seguridad a los consumidores en un plazo de 24 horas. Son como los dos grandes proyectos, el primero el más importante, pero sí proyectos que tratan de regular y de remediar las falencias que la legislación actual acá en Chile tiene. Muy bien, muy interesante porque estos proyectos hablan un poco de la madurez que tiene la sociedad, cuáles son los requerimientos que tiene la sociedad, no solamente ya en temas de protección de datos personales, sino en el derecho consumeril, ¿no? Estamos diciendo en cualquier relación de consumo tiene que haber una protección de los datos personales, y yo creo que esto es lo relevante, con independencia de los países, con independencia de las legislaciones, con independencia de la letra chica, estamos viendo que los usuarios no quieren que sus datos personales sean tratados de cualquier manera. Hay una serie de estadísticas en Estados Unidos también que le preguntan a la gente más joven, ¿usted quiere que los datos personales que usted lo da una vez sean usados en otro lado, sean usados para siempre? Y hay un porcentaje absurdo, más del 90% que dice, no quiero, y hay un montón de gente que se está replanteando directamente no darle sus datos personales prácticamente a nadie. Entonces es un debate sumamente interesante el que se está dando en todo el mundo y en la sociedad, y vemos que en estos proyectos de ley hay una fuerza grande no solamente de leyes específicas de protección de datos, sino también en todo el derecho del consumidor. Anderson, vamos un poquito a la realidad de Brasil, que a partir del 1 de agosto la ley LGPD establece multas que son obligatorias. Bueno, ¿cuáles son los montos de multas posibles? ¿Hay mayores requerimientos de las empresas? ¿Cuál ha sido la respuesta del mercado y las organizaciones ante esta obligatoriedad? Y sabiendo que a partir del 1 de agosto de este año hay multas que son obligatorias para las empresas y las organizaciones. Bueno, las sanciones van desde advertencias, aplicación de multas, suspensiones e incluso prohibición de las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. Bueno, estas penas varían paulatinamente según caso a caso, según la gravedad del daño, la situación económica del infractor,
la reincidencia, la buena fe del infractor, etc. ¿Correcto? Y debe ser investigada a través de un proceso administrativo que asegure la defensa contradictoria, plena y de derecho a apelar. Bueno, las multas pueden ser simples o diarias con un monto relacionado con el 2% de los ingresos de la organización privada, limitado a un total de 50 millones por infracción. En cuanto a la diferencia con la RGPD, también prevé la aplicación de sanciones graduales y multas administrativas que pueden alcanzar a los 20 millones de euros o el 4% de los ingresos anuales de la empresa. Bueno, creo yo que la publicización de la infracción sería peor que la multa. Luego que su ocurrencia fue debidamente investigada y confirmada, ¿correcto? Entonces, estoy seguro que afectaría la imagen de la empresa más de que la multa. La imagen que tardó años en construirse, pues sería tirado a la lona en poco tiempo, ¿correcto? Y sabemos que recuperar la confianza de nuevo sería un trabajo muy duro. Y más, las empresas están perdiendo contratos por no cumplir la ley. Tras la entrada en vigor, las empresas avanzan hacia el cumplimiento. Muchas aún se están adaptando a la ley, generando una demanda muy alta de plataformas que aceleren el proceso de adaptación en la ley. Podemos citar algunos casos acá, por ejemplo, en Brasil, Netshoes, que es un comercio electrónico de artículos deportivos que vende a través de Internet. Se informó que hubo 2 millones de fuga de datos y multa de más de $100,000. Unos otros casos internacionales como Netflix, LinkedIn, Last.fm y otros que perderon 1.4 millones de contraseñas filtradas. Un caso también muy estrondoso en el mundo de la privacidad es Facebook. 87 millones de datos filtrados. Y también Uber, 57 millones de fuga de datos. Esos son lo que más generalmente están ocurriendo aquí a partir de agosto, de 1 de agosto aquí en Brasil, con el advento de la LGPD acá. Muy bien, yo veo también que la Agencia de Protección de Datos de Brasil, más que estar focalizada en poner multas, que está aplicando ya a partir del 1 de agosto, está con una tarea importante de capacitación, de docencia, de generación de material. ¿Cómo ves ese tema tú también? Bueno, esto es la legada de ANPD, Autoridad Nacional de Protección de Datos. Lo primeiro momento que eles estão nascendo não são as imputações das multas, são os direcionamentos para pegar as coisas que eu estou tentando fazer o primeiro passo para a adequação da lei. Então também se juntou a empresas privadas para difundir o conhecimento da lei antes de las aplicaciones de las penalidades. Es que estoy haciendo ahora en Brasil, con la NPD. Ok, muchas gracias, Anderson. Gracias. Volvemos ahora con Joana. Joana, en tus trabajos doctrinales, ¿tú consideras el tratamiento de datos como una actividad riesgosa, así como algunos otros autores en la Argentina? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones del responsable de tratamiento de datos en los incidentes de seguridad, en los data breaches? Bien, en el caso, bueno, cuando uno considera, y esto también es una decisión jurídica importante, el evaluar y el definir ciertas actividades como riesgosas para generar también parámetros, como bien señalás, de responsabilidad proporcionados al tipo de riesgo que uno inserta en el mercado. O sea, está claro que hoy en día las técnicas de tratamiento y de procesamiento de datos personales que se utilizan son cada vez más intrusivas, más vejatorias, más conculcatorias,
y que potencialmente pueden y tienen la capacidad de afectar de manera cada vez más expansiva los derechos de los titulares de los datos. Es por ese motivo que cuando uno introduce un riesgo de carácter mayor, de carácter extraordinario en este sentido y por las consecuencias que esto podría llegar a ocasionar, debería tener y compartir una suerte de responsabilidad de carácter agravado y también un deber de información más gravoso específicamente por el tipo de riesgo. ¿Para qué? Para que simplemente el titular del dato pueda específicamente poder defenderse frente a cualquier tipo de abusividad de la cual éste pueda llegar a ser objeto. En el caso, bueno, ¿qué genera el hecho de reconocer como riesgosas ciertas técnicas? Bueno, genera, como señalás, nuevas obligaciones, nuevos deberes a cargo de los responsables de tratamiento, en particular respecto de la realización de estudios de impacto en materia de datos personales. Esto es algo fundamental para realizar ese mapeo de riesgos de aquello que se va a introducir, porque tenemos que atender al abordaje de las técnicas riesgosas de procesamiento de datos a la luz de los principios precautorios y preventivos. Por otra parte, cuando ya sucede, o sea, cuando ya sucede el incidente de seguridad, nosotros bien sabemos que el incidente típico, característico, máximo, más, como decirles, más ultrajante en materia de datos personales son los fenómenos de data breach, information breach, security breach o fugas de información, fugas de datos, que hoy en día son cada vez más frecuentes, a veces asociadas a otras figuras ciberdelictivas, pero lo cierto es que hoy en día las fugas de información están a la orden del día, son cada vez más costosas, hay sectores muy afectados y este índice sigue corriéndose, es decir, la capacidad que hoy en día tiene de afectación para los titulares de los datos es cada vez mayor, las fugas de datos cuestan cada vez más a las empresas y a las empresas les cuesta cada vez más tiempo recuperarse de estos eventos. Entonces, la responsabilidad específicamente es un tema que también tiene que ser abordado en estas cuestiones, donde en materia de seguridad, por lo menos en nuestra regulación nacional, en Argentina, o sea, el deber de seguridad engendra responsabilidades de carácter objetivo, lo cual a las empresas nos lleva, o sea, si uno piensa desde el punto de vista corporativo, bueno, no importa la abolición de ese agente dañador, o sea, la empresa tiene y va a tener que responder sin perjuicio de luego las acciones de repetición que pueda hacer luego. Y es por eso que estos eventos, como vos mencionabas, los data breach, son tan catastróficos para las empresas, para las corporaciones, y es por eso que es tan importante esa responsabilidad precautoria, preventiva y proactiva, porque una vez que tenemos el daño, ya esa es la tragedia que muchas veces no podemos manejar en cuanto a los efectos expansivos que tenga, así que lo fundamental es realizar los estudios de impacto, si algo es riesgoso o muy inconmensurablemente riesgoso, no insertarlo, mitigar esos riesgos y en particular en materia de seguridad, atender a la seguridad de la información, a la seguridad de los datos, a la ciberseguridad de manera preventiva, proactiva y precautoria, porque una vez que ocurren esos incidentes pueden llegar a ser absolutamente incontenibles. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, sumamente interesante. Y el tema también se trata con independencia desde donde uno se pare, o país o legislación. El tema de trabajar preventivamente en temas de ciberseguridad, el tema de privacidad es fundamental. El tema de hacer impact análisis, o sea, tener un informe de qué impacto tiene el tratamiento de datos personales es importante, esté en la legislación o no, porque estamos viendo que hay una fuerza de las sociedades que quieren un manejo más intenso de la información privada y de la ciberseguridad. Entonces hay que generar esa conciencia para que se generen los presupuestos, porque esto también no es más que hay que invertir para hacer esa prevención. Entonces ahí me voy un poquito más al tema técnico, Pablo, en relación a esto. ¿Cómo debemos abordar un incidente de seguridad donde estén involucrados datos personales? Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes ya un nivel de madurez en términos de ciberseguridad y como lo dicen, digamos, algunos frameworks de seguridad como la NIST o la ISO 27000, tú tienes que tener ya planeado todo en tu compañía todo el tema de una respuesta a un incidente.
Entonces, ¿qué nos trae eso? Normalmente tú estás protegiendo tu compañía, protegiendo la data, pero cuando ya hablas de datos personales, no solo estás afectando, digamos, el nombre de la compañía, como lo decía Anderson, sino también estás afectando a un tercero o a una persona. Esto nos trae no solo la afectación de esa persona, sino también posibles multas a la compañía. Entonces, esta creación de equipos de respuesta a incidentes cada vez y varios entes de control nos piden eh, dar foco para poder hacer un mejor control cuando pasen estos eventos. Digamos, todos los que trabajamos en seguridad o en ciberseguridad, sabemos que la seguridad 100% no existe. Entonces, lo que continuamente se están haciendo en las compañías es tratando de evaluar riesgos y poder de alguna forma responder de una manera más rápida ante los incidentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si tenemos el incidente, primero, tener un equipo que en el cual puede estar o debe estar integrado desde el presidente de la compañía hasta las áreas legales, las áreas de seguridad de la información, las áreas de TI, todas las áreas de comunicaciones, de riesgos, la parte a veces financiera, atención al cliente, por si tengo que también evaluar una comunicación rápida a esas personas afectadas por el posible incidente. Y todo esto, ¿por qué? Porque un equipo con tantos integrantes, porque las decisiones se deben tomar rápidamente. Acá no podemos esperar mucho tiempo a que llegue un visto bueno o una autorización. No, este equipo, digamos, debe estar conformado con todo el staff necesario para tomar decisiones rápidamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evaluar el riesgo, evaluar el incidente. O sea, qué tanto es el impacto de ese posible incidente? Identificar los posibles daños. Aquí en mi compañía, pues cómo se está afectando y cómo estoy afectando de pronto con la fuga de esos datos a un titular de esos datos. En Colombia, por ejemplo, nos piden notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando tenemos identificado un incidente. Entonces, tenemos que hacer esa notificación. También nos pide, digamos, notificar al titular. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, un sitio web donde tiene compras online, tuvo fuga de datos, donde se fueron los datos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Yo debo decirle a ese titular, mira, tu tarjeta de crédito ahorita puede ser utilizada para lo que quiera, porque los ciberdelincuentes, bueno, ya saben cómo hacer el uso de toda esta información. Entonces, también debo hacer notificación a esos titulares de la información. Y por último, aprender, digamos, o la recomendación es aprender de ese evento para poder hacer mejoras en posibles eventos a futuro y anticiparme al incidente. Eso, digamos, en general es como las recomendaciones que nos dan los entes de control y los diferentes frameworks de seguridad que hacer ante un incidente, Leo. Muchísimas gracias. Un poco también creo que lo decía Anderson antes. Uno no puede garantizar que no va a haber ningún incidente de ninguna especie. Sí, lo que tiene que hacer es garantizar que existen equipos, procesos, estructura para manejar correctamente esos incidentes de seguridad. Adicionalmente, es un trabajo 7x24, ¿no? Hay una práctica que, bueno, Pablo la tiene muy clara, Anderson también, pero que los ataques son o los viernes a la tarde, o los sábados a la mañana, o vísperas de feriado, donde los hackers saben que puede haber algún relajamiento en la organización. Entonces, este es un trabajo 7x24 que requiere inversiones, que requiere equipos. Y un poco la idea acá es recalcar la necesidad de que estemos atentos, porque no solamente ya se trata de dos hackers trasnochados, puede haber equipos delincuenciales que trabajan y lucran con esto, puede haber servicios secretos que trabajan con esto. Esto parece medio de las películas, pero lamentablemente el tema de ciberseguridad y el tema de privacidad hoy tiene enfrente organizaciones muy sofisticadas y tenemos que tener enfrente una madurez, una inversión y un equipo que pueda resolver estos ataques que son cada día más graves. Leo, Bien. una cosa,
No sé si sabías, pero por ejemplo, la venta de datos en general, a veces y todos estos temas de delincuencia, de ciberdelincuencia, tiene, a veces genera más réditos que el mismo narcotráfico, que es el que está en el número uno. Entonces, es ya una fuente de valor para los ciberdelincuentes o los delincuentes en general que llama mucho la atención. Por eso las compañías tienen que tomar medidas, digamos, en este sentido. Muy, muy importante eso. Eso me parece muy relevante lo que acabas de decir. Es decir, el cybercrimen es un negocio. No son estudiantes que están jugando como era antes, que era un hacking mucho más romántico, ¿no? No, no, ahora el cybercrimen es un negocio muy importante que mueve muchísimo dinero y hay que estar preparado para responder, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Paulino, un poquito en tema de Chile, protección de datos personales y constitución vieja, la nueva que se está viendo. ¿Cómo está esa movida allá en Chile? Sí. Bueno, recientemente, el 16 de junio del 2018, se aprobó la reforma constitucional que incorporó el derecho a la protección de datos como una garantía constitucional. Esta incorporación a la Constitución también tiene que ver un poco con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Chile cuando ingresó a la OCDE. Y finalmente, en el numeral 4, el artículo 19 de la Constitución, donde se establece el respeto y protección de la vida privada y la honra a las personas y su familia, se agregó el derecho, la protección de los datos personales como una garantía constitucional. Igualmente, en este artículo se incorporó que el tratamiento y la protección de datos se va a efectuar en la forma y condiciones establecida en la ley. Por lo tanto, el desarrollo de este derecho se dejó también delegado en la ley. A partir de esta modificación se constituye una nueva garantía con el cual constituye un derecho autónomo y específico y no uno que emana del derecho de la privacidad de las personas propiamente tal. Los beneficios o la importancia de la incorporación de este derecho en la Constitución es que, como ya decía, se consagró como un derecho explícitamente como un derecho de autodeterminación informativa, separando lo conceptual y normativamente de otros derechos como el respeto a la vida privada o el derecho a propiedad. Eso en primer lugar. Segundo, que en el fondo estratégicamente impulsa o presiona al Congreso a llevar a cabo esta reforma de la ley de una manera más rápida, porque todo el detalle de esta protección, de esta garantía, está delegado a una ley. Por lo tanto, así lo conversaron en el Congreso cuando estudiaron esta reforma, que iba a servir como una forma de presionar un poco al mismo Congreso de sacar estas reformas rápido. Y además, esta incorporación asegura su protección a través del recurso de protección, que es un recurso judicial más rápido que lo que ya está establecido en la ley, en la habeas data, que como se tiene que recurrir a tribunales ordinarios de justicia, se lentece, es más caro. El recurso de protección podría ser o puede servir como una protección más rápida de los derechos tutelados. Y bueno, Entiendo que entonces lo logrado en la Constitución en 2018 no debería perderse en la nueva Constitución y hay que luchar para que eso esté incorporado. Ojalá que se mantenga este reconocimiento en la Constitución, en la nueva Constitución que se está redactando ahora. Ok, muchísimas gracias, Paulina. Anderson, un poco Privaly, en Brasil, la empresa en la que tú participas y yo también estoy en el board, ha desarrollado una serie de herramientas interesantes para gestionar todo el tema de privacidad, todo el tema de seguridad, PCI compliance. ¿Tú entiendes que esto que fue desarrollado es aplicable al resto de los países de Latinoamérica? Sí, totalmente. Estas herramientas apoyan las decisiones de migraciones, ayudan a los procesos operativos de gestión y también muestran los resultados en forma de informes requeridos por las leyes. Disculpe. Son los aspectos principales de estas herramientas. Recoger el consentimiento de los datos del titular vinculado a las bases legales previstas en las leyes, gestiona cookies necesarias y también opcionales,
reservando al titular el opt-in, opt-out, las revocaciones en el consentimiento para rastrearlas. El consentimiento del titular para recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas por una campaña de marketing, por ejemplo. ¿Okay? Realizan también la adaptación del sitio de web. En caso de privacy, antes de la carga de la central de privacidad, como hablamos, hace una revisión, una identificación del sitio del cliente, donde hay se crea un script que se carga en los cabezales de los sitios. Entonces, conseguimos gerenciar los certificados digitales, el vencimiento. Entonces, en 2 minutos conseguimos cargar la central de privacidad en nuestra herramienta, ¿correcto? Entonces, también hacemos la identificación de riesgos, medidas de mitigación, gestión de incidentes, fugas de manipulación, y también ayudan el cumplimiento de la ley que genera la gobernanza de la privacidad. Entonces, las características de las herramientas globales son 80% utilizando el mismo estándar. Las herramientas desarrolladas aquí en Brasil, en caso de privacy, son más flexibles que las europeas y las americanas. Como una cosa bien diferencial acá es la inclusión de dashboards totalmente personalizadas. Entonces, sí, son totalmente utilizables, desarrolladas acá en Brasil para hacer una extensión para Latinoamérica. Muchísimas gracias. Yo creo que acá lo importante con independencia de la herramienta es que tenemos que acostumbrarnos a que ya hay muchas empresas que lo están haciendo, pero cada vez más hay que gestionar cookies, hay que gestionar consentimiento, hay que gestionar impacto análisis, hay que gestionar riesgos y mitigaciones, y esto es un poco la movida que hay que gestionar cada día más hasta un requerimiento de privacidad cada día más exigente. Exacto. Vamos a ir con la última pregunta para Joana, y después vamos a abrir a preguntas de los oyentes. Joana, ¿cuál es tu visión? Yo sé que has trabajado bastante este tema. ¿Cuál es tu visión de datos personales, inteligencia artificial y sesgo algorítmico? Bueno, la visión es un poco apocalíptica en este sentido. En particular, porque estamos dirigiéndonos, o sea, en el fondo, más allá de que hoy en día estén en discusión y se propongan modelos alternativos desde el punto de vista de una mayor o la búsqueda de una mayor mentada explicabilidad en estos sistemas, proponiendo los sistemas de caja blanca como una gran solución o una panacea en estos ámbitos. Lo cierto es que en el fondo nos estamos dirigiendo a un futuro cada vez más complejo, cada vez más lleno de cajas negras, que a su vez son cada vez más complejas. O sea, en el fondo el tema de caja blanca a veces opera como una suerte de falacia, porque realmente no se ha logrado solventar esa ecuación entre explicabilidad, transparencia e información, sin acudir al detrimento de la información a los fines de la obtención de ese consentimiento informado de los titulares de los datos de los cuales hablamos. O sea, a veces termina siendo algo circular la caja blanca y a su vez no resuelve las crisis de confianza por parte de los titulares de los datos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que en esa aplicación de técnicas como las que hablamos, o sea, de inteligencia artificial o de la rama, machine learning, deep learning, no se realizan efectivamente los estudios impactos debidos en materia de protección de datos personales. Eso es absolutamente peligroso. O sea, en adición a que estos esquemas de caja blanca no resuelven mágicamente la opacidad que existe en este ecosistema, la interpretabilidad sigue siendo un riesgo, y por otra parte la sobrecarga informativa también, y tampoco se vislumbran
cuáles son los riesgos a la hora de insertar estas técnicas que tienen obviamente una poca vida, o sea, como decirles, el ciclo de vida de esas aplicaciones no ha sido debidamente testeado para vislumbrar efectivamente esos peligros. Y por otra parte, también no solamente tenemos este punto en el cual no se realizan los estudios de impacto, tampoco se realizan las debidas auditorías en materia de seguridad, en búsqueda de vulnerabilidades, en búsqueda de bugs, que es algo también muy importante porque pocas veces se habla de la seguridad de la información y la ciberseguridad en las técnicas o en la aplicación de técnicas de procesamiento de datos tales como la inteligencia artificial, que las tiene. O sea, esto de creer que a veces como decirles, la seguridad por oscuridad es una técnica de seguridad, no lo es. O sea, la única seguridad es la que se aplica. No el hecho de que porque no conozcamos cómo funciona algo, simplemente es seguro porque nadie lo ha tocado. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, en primer lugar, entender la problemática de sesgo algorítmico, no subdimensionarla, en particular porque la inteligencia artificial se alimenta de sets de datos que muchas veces se encuentran sesgados por diferentes motivos. También puede haber sesgo algorítmico de corte técnico, también puede existir en la forma en la cual se entrenan esos algoritmos. Entonces, sin sesgo no hay futuro. Lo que tenemos que dirigirnos es hacia un contexto en el cual podamos utilizar productivamente y para la gente y con beneficios sociales estas técnicas riesgosas de procesamiento de datos, como la que mencionamos, bueno, inteligencia artificial, y en el caso porque algo exista, no tenemos la obligatoriedad de insertarlo sí o sí en áreas críticas de la vida. El ejemplo es, bueno, si insertar inteligencia artificial en determinadas áreas conduce inexorablemente a discriminación algorítmica por sesgo en áreas críticas en las cuales esto no se debería permitir, no colocarlo. Si la opacidad no nos permite una transparencia informativa que beneficie al titular del dato, no insertarlo. O sea, una lección es porque algo exista, no tenemos que porque sí utilizarlo. No siempre volcarnos ciegamente a la tecnología tal vez es la respuesta, hay que volcarse inteligentemente hacia la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por sensibilizarnos un poco en este tema. Es decir, esto de Machine Learning, mucho cuidado. Hay datos que pueden estar sesgados. Hay técnicas de tratamiento de esos datos que también pueden contribuir a mantener o incrementar ese sesgo. Y hay que tener mucho cuidado de que con esas técnicas de tratamiento de datos, con esas técnicas de Machine Learning, no estemos afectando derechos personales y datos personales. Muchísimas gracias. Pablo, en Colombia hay una ley bastante exigente de protección de datos. ¿Cómo ves el futuro en ese punto? ¿Ves que hay una conciencia cada vez mayor de empresas y organizaciones en la protección de datos en Colombia o no? Bueno, esa pregunta es interesante. No, en el último estudio que leí sobre datos personales acá en Colombia, se decía que es muy baja la participación, pero al mismo tiempo se mostraba el crecimiento de las compañías en esa conciencia y que ha ido creciendo en el tiempo de proteger los datos personales. Acá en Colombia ya han habido varias multas a sobre todo operadores que de pronto han hecho un mal manejo o han accedido a datos personales sin el consentimiento de los titulares. Acá, digamos, eso está creando una conciencia un poco de cómo debo cuidarme como compañía, cómo debo hacer, por ejemplo, si ya tengo toda una estructura de seguridad de la información, cómo debo insertar esa protección de datos personales dentro de esos procesos y dentro de esas estructuras que ya tengo en la compañía para proteger aún más esos datos. Entonces, en el futuro yo veo que no solo, digamos, las compañías van a comenzar a tener esa conciencia, sino como lo decía al inicio, esas herramientas tecnológicas como la nube van a comenzar a darnos como servicio ese manejo eficiente y esa protección de datos que requieren las compañías. Porque a veces tú tienes esa información arriba o la tienes en algún operador y necesitas esa ayuda. Esa ayuda, por ejemplo, como lo decía Anderson con Privali, que nos ayuda a cumplir y hacer compliance de todos estos temas de datos personales. También, digamos, el almacenamiento y todo lo demás que hace la NIO, el procesamiento, todo el tema de IA, que también de alguna forma he escuchado que también lo quieren regularizar o ya comenzar a sacar regulación sobre todo el manejo de estos datos.
pues va haciendo que en el tiempo, y como tú lo decías también, Leo, la gente y las personas están valorando mucho que esa protección de datos se dé y sea efectiva, nos lleve a que todas las herramientas tecnológicas sean una ayuda para que las organizaciones puedan de una forma un poco más fácil y efectiva proteger esos datos personales de los diferentes titulares. Ok, muchísimas gracias, Pablo. Vamos en función del tiempo a Paulina. Paulina, ¿cuáles son los cambios que deberían hacer las empresas y organizaciones en relación a la protección de datos en el futuro? Bueno, como estamos con tanto proyecto ley que está implementando nuevas instituciones, qué sé yo, lo que las empresas tienen que estar ahora es muy encima revisando cuáles son los cambios internos que deben hacer. Sobre todo, por ejemplo, en el tema seguridad. Como la ley actual es tan amplia y vaga en cuanto a qué obligaciones de seguridad deben implementar las empresas que son responsables de los datos, en estos momentos va a haber que verificar cada uno de ellos si es que cumplen o no estos sistemas de seguridad cuando esta ley ya por fin sea promulgada. O sea, van a haber cambios, implementaciones internas, conversaciones internas entre los equipos que van a tener que tomarse para cumplir con estas nuevas, esta nueva legislación. También, por ejemplo, para poder atenuar la responsabilidad de los responsables de datos, lo más probable es que las empresas vayan a tener que adquirir o implementar un modelo de cumplimiento o incorporar, por ejemplo, delegados de protección de datos como un miembro del equipo para poder, en caso de que eventualmente si hubiera un incumplimiento a esta nueva ley de protección de datos, poder atenuar su responsabilidad dentro de este tema. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que van a tener que incorporarse porque la ley que está ahora en el Congreso eventualmente va a publicarse y trae aparejado un montón de instituciones nuevas que las empresas van a tener que estar listas para adoptar e internalizar en su día a día. Ok, muchísimas gracias, Paulina. Anderson, última pregunta y después vamos a intentar hacer alguna pregunta de nuestros oyentes. Anderson, ¿cómo ves el futuro de la protección de datos en Brasil y el resto de Latinoamérica en el 21 y el año que viene? Pero pienso que los CISOs y los profesionales de la privacidad deben fortalecer sus esfuerzos para conocer la maduración de las regulaciones y protección y garantizar una operación amigable con la privacidad de la información. Entonces, la privacidad es un tema cada vez más crítico para las organizaciones y se ha visto reforzada por la adopción de nuevos estándares de trabajo en la área. Citando las determinaciones de normas como la GDPR en Europa y la LGPD acá en Brasil, que entró en vigor en agosto de 2020, ¿correcto? Entonces, en Brasil las sanciones comenzaron en 1 de agosto de 2021, ¿ok? Entonces, de acuerdo con Bart Williamson, es un analista senior de Gartner, varios países están implementando regulaciones inspiradas en los principios de la GDPR, que no nuestro caso acá en Brasil, en un movimiento que probablemente continuará en el futuro, porque la GDPR está muy ya acertada en vuelo de crucero, ¿correcto? Entonces, esos requisitos de privacidad afectan drásticamente la estrategia, el propósito y los métodos de una organización para procesar los datos personales de una empresa. Además, las violaciones de estos requisitos tienen implicaciones financieras de reputación y regulatorias, ¿correcto? Entonces, con este escenario, creo que observar las siguientes disposiciones para asegurar la transparencia y garantía de la privacidad de los clientes de sus negocios, como, vamos lá, para 2020, realizar copias de seguridad y archivar datos personales representa la área más grande de riesgo de privacidad
para el 70% de las organizaciones, en comparación con 10% en 2018. Hoy en día, las organizaciones mantienen copias de seguridad de grandes volúmenes de datos personales que son sensibles y vulnerables, sin una intención de utilizarlos a corto tiempo, ¿correcto? Entonces, como la sensibilidad es una característica constante y la vulnerabilidad es posiblemente el equivalente, creo que el volumen termina elevando el nivel de riesgos y por lo tanto representa el mayor área de riesgo de privacidad en la actualidad. Creo que también que además las regulaciones de privacidad están generando severas sanciones y multas por incumplimiento de la ley. Entonces, aumenta considerablemente el riesgo de conservar datos personales que no serán utilizados. Entonces, creo que durante los próximos años, las organizaciones que no revisen sus políticas de retención de datos para reducir el volumen de información almacenada, aquí hablamos que menos es más, okay? Más es menos también. Entonces, cuantos menos datos hay almacenados, menor las cantidades de informaciones caerán al mercado. Entonces, y por extensión de datos, el resto de los datos enfrentaron un gran riesgo de incumplimiento, así como los impactos asociados con una eventual violación. En GDPR, por ejemplo, ha implementado multas regulatorias de hasta 4% de los ingresos globales anuales, o 20 millones de euros, lo que sea mayor por incumplimiento de la ley, pelo vazamiento, ¿correcto? Para 2022, creo que el 75% de las cadenas de bloques, los blockchains públicas, sufrirán un envenenamiento de la privacidad. Son los datos personales ingresados que hacen los blockchains sean incompatibles con las leyes de privacidad. Porque blockchains, como todos, aquí es un pequeño briefing, es una tecnología prometedora. Sin embargo, las empresas que deseen implementarlos deben determinar si los datos en uso están sujetos a alguna ley de privacidad. Por ejemplo, las cadenas de los blockchains públicos necesitan una estructura de datos inmutable, ¿no? ¿Correcto? Lo que significa que una vez que se escriben los datos, no se puede modificar ni eliminar fácilmente. Entonces, los derechos de privacidad otorgados a las personas incluyen las opciones de los clientes que invocan el derecho al olvido. Entonces, en muchos de esos casos, los datos personales procesados deben eliminarse, lo que sí puede ser imposible. Entonces, esto genera una preocupación inmediata, ya que las entradas en una blockchain pública pueden ser contaminadas con informaciones personales que no se puede subscribir o eliminar estructuralmente. Entonces, esta situación hará que las empresas no pueden satisfacer la necesidad de mantener registros de acuerdo con sus obligaciones de cumplir con las leyes de privacidad. Creo que las organizaciones que se implementan sistemas blockchain sin gestionar los problemas de privacidad por diseño, con privacy by design, correrán el riesgo de almacenar datos personales, pero se pueden eliminar sin comprometer la integridad de la cadena. ¿Correcto? Muy bien, Entonces, gracias, Anderson. En función del tiempo, vamos avanzando. Vamos a tener que tener cuidado. Como tenemos pocos temas que mirar, ahora también vamos a tener que mirar blockchain y qué impacto tiene el blockchain en la protección de datos. En función del tiempo, vamos a tomar solamente 3 preguntas de las preguntas que nos han llegado. Así que yo voy a empezar por la primera, de Mary León. Es para Giovanni, tiene relación con todo el tema de confianza por default y por design y qué diferencias hay
con todo el tema de privacy par design y por default. Entiendo que es un paso más. ¿Cuál es tu visión en esto, Joana? Sí, realmente es un paso más. Tal vez requiere más compromiso. Creo que lo que naturalmente hoy en día está más quebrado en términos generales en todos los ámbitos es la confianza de los titulares de los datos. Nosotros mismos como titulares de los datos, y esto se los transmito, o sea, cuando uno, por más que tenga la oportunidad de leer términos y condiciones, por más que tenga la oportunidad de leer el modo en el cual se procesan nuestros datos, siempre tenemos ese tufillo de duda de si nos están contando realmente todo o si parcialmente nos están brindando esa información, y en muchos casos la información, justo hablábamos hace un rato del sesgo algorítmico, bueno, la información también es sesgada, la información es brindada por los responsables de tratamiento de modo tal que nosotros no vislumbremos los riesgos a los cuales se someten obviamente los tratamientos de nuestros datos. Y es por esto que esa confianza está fragmentada desde el primer paso. O sea, por más que nos digan que van a trabajar con debido cuidado, nos han defraudado tantas veces y tantas veces han sucedido situaciones como han sido las crisis de público y notorio conocimiento de muchos responsables de tratamiento de gran porte y gran envergadura a lo largo de los últimos años, de los cuales hemos dado cuenta a través de ya sea incidentes de seguridad de porte internacional, lo mismo respecto de crisis en materia de confianza por tratamientos de datos personales que no se entendían por autorizados a través del consentimiento de los titulares de los datos, como fue el escándalo de Cambridge Analytica y otras cuestiones que se dieron sucesivamente, simplemente por mencionar, como decirles, la punta del iceberg, algunos y poquitos de ellos. Lo cierto es que es una realidad absolutamente permanente y esto de la confianza es ir un poco más allá de no solamente preguntarnos por la privacidad, de tenerla en cuenta como primera opción y demás, sino también ser leales a esa palabra, de lo que nosotros aseguramos en materia de privacidad, en materia de seguridad, en materia de ciberseguridad o cybersec, o sea, mantener y ser fieles a esa palabra a los fines que el titular del dato pueda depositar su confianza en lo que nosotros hacemos. Y lo mismo respecto de lo que es confianza por diseño y por defecto, entender también esa confianza de los titulares de los datos como parte integral de todos los diseños, aplicativos, plataformas, sistemas, etcétera, que uno gestione, y lo mismo respecto de tenerlo en cuenta como la primera opción. Esto es un cambio de paradigma, es un cambio de cabeza y en función de cómo tiene que ocurrir a nivel corporativo, siempre recomiendo que estas decisiones desde el punto de vista, ¿no?, de lo empresarial, el cambio de estos paradigmas y el cambio de cabeza tiene que venir desde el vértice hacia abajo para que estos cambios perduren también institucionalmente. No creo desde ya que sean de poco esfuerzo, pero son necesarios, son muy necesarios y se los debemos a los titulares de los datos. Como operadores jurídicos del derecho, en particular desde mi rol, entiendo que es algo que es muy muy importante para enfrentar el ecosistema, los riesgos y los derechos en juego que hoy en día están en jaque permanentemente por las técnicas de procesamiento de datos. Muchísimas gracias, Joana, por tu respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Pablo Andrés Cisterna de Argentina. ¿Qué tan segura es la nube? Está difícil. Como almacenamiento de datos, y qué garantías hay que donde se guarda la información no tengan acceso otras entidades. Tenés 3 minutos, así que no podés extenderte mucho más. Bueno, ¿qué tan segura es la nube? La nube, de por sí, los operadores de nube han tratado de que la nube sea segura. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está, digamos, donde tenemos que enfocar los esfuerzos? En la configuración de esos recursos de nube. Normalmente, tú cuando estás manejando datos, tienes que seguir compliance de seguridad, tienes que hacer revisiones de seguridad, tienes que mirar las vulnerabilidades asociadas a esos entornos de nube y hacer planes de parchado, planes de remediación de vulnerabilidades, planes de seguir esos compliance, y que toda la operación que tú tienes sobre esa nube, que es una operación, digamos, desde un punto de vista técnico, que tienes que cuidar y que tienes que saber gestionar
cuidarla muy bien para que precisamente no hayan incidentes de seguridad. Esto es algo que no para y es algo que se llama un poco operativo. O sea, todo el tiempo tienes que estar generando monitoreo de todos estos temas de ciberseguridad enfocados en la nube y ahora muy enfocados en los datos personales. Entonces, como lo decíamos al inicio y lo decía también Joana, hay que hacer, digamos, por diseño esa estructura que tú tienes de datos dentro de tu componente técnico o de operación para que puedas monitorealizarlo muy bien y saber si de pronto puedes llegar a tener algo que mejorar o algo que arreglar en el camino debido a una mala práctica o a una vulnerabilidad. Pero en general, el esfuerzo está ahí, Leo, y es todo el tiempo estar monitorealizando esa nube, esos nuevos y sobre todo con la velocidad que la tecnología está avanzando, ir asegurando todos esos nuevos componentes que van llegando. Antes hablábamos solo de servidores, ahora tenemos containers, ahora tenemos computación por ejemplo, algún operador maneja Lambda, que ya es por código, y los datos también están cambiando y la forma de manejar los datos, por ejemplo, el IA va haciendo que esos retos nuevos de ciberseguridad te tengas que estar actualizando y estar todo el tiempo buscando el compliance de seguridad para que esos datos sean seguros. Eso rápidamente, Leo. Hey, muchísimas gracias, Pablo. Tengo una pregunta de Silvio Irigoitía de Paraguay para Paulina. ¿Cuándo se espera que se aprueben estas leyes de protección de datos y del consumidor en Chile? Es una pregunta difícil, pero bueno, ¿en qué estado están estas leyes? Mira, la ley de protección de datos, la reforma está del 2017, se le ha dado urgencia en la tramitación, el año pasado se le dio urgencia, ahora tiene actualmente simple urgencia. No sabría, o sea, no tengo una respuesta para decir cuándo. Todos esperan, créeme, todos esperan que sea lo más pronto posible, pero una fecha determinada no sabemos. La pandemia igual un poco atrasó esta discusión, enlenteció todo, entonces esperemos que ya ahora que está todo más o menos avanzando, puedan seguir con las discusiones, pero sí algo que todo el mundo espera que se haga relativamente rápido. Solo completar que aunque no estén las leyes específicas promulgadas, existen otro tipo de responsabilidades, existe una presión muy grande por el manejo de tratamiento de datos personales, con lo cual mi recomendación es prestarle mucha atención, como ya dijeron los cuatro de nuestros oradores, a estos temas de consentimiento, debida diligencia, porque es un tema que solo se va a ir incrementando en el tiempo. Y ahora vamos a la última, para Anderson, una pregunta de Iván Felipe de México. ¿Cuál es un primer paso para iniciar con el tema de protección de datos? ¿El tema de la gestión de cookies puede ser una primera etapa de un proyecto de protección de datos? Correctamente. Es lo primero step, la primero, ¿cómo se dice? La primera integración con la ley acá, como ese ejemplo acá en Brasil. La primera cosa es lo gerenciamiento de los cookies, después la propia política de privacidad, después lo DISAR, que es lo consentimiento para mantener, alterar, eliminar los datos. Entonces está correcto. La primera cosa para estar con web compliance es el monitoramiento de los cookies, las análisis de los tipos de cookies que fueron verificados en los sitios, en la URL. Muy bien, repito por si no se entendió, que es muy interesante todo el tema de gestión de cookies, todo el tema de gestión del consentimiento, todo el tema de gestión de políticas, todo el tema de responsables de protección de datos, son temas muy interesantes y deben considerarse en la primera etapa. Sí, bueno, disculpe, ¿no? Bueno, yo me quedaría hablando 2 horas más, pero en sí, claro. De ustedes y de nuestros oradores, solo me queda agradecerles a este panel de lujo, realmente habernos ayudado a entender en qué estamos, en el derecho, en ciberseguridad, en la privacidad. Seguramente haremos algo en el futuro, pero solo me queda agradecerles a Joana, a Paulina, a Pablo y a Anderson, y bueno, y despedirme y ya darle el pase a Natalia y a Edwin para que continúen con la programación. Así que un abrazo muy grande para todos y muchísimas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Hasta luego. Placer. Hasta luego. Muchas luego. gracias Gracias. para Leonardo, para ti obviamente, para todos nuestros panelistas, para Anderson, para Paulina, para Pablo, para la doctora Faliero. Excelente exposición, excelente Impresionante. cierre, impresionante. Nos da gusto haber podido ser partícipes y de una u otra forma aportar nuestro granito de arena para llevarles a ustedes todo este conocimiento, toda esta información sobre tecnología, disrupción e innovación. Muchas gracias, reitero, para nuestros panelistas. Más de 30 durante todo el mes. Más de 30 durante todo el mes de agosto, de todos los países de la región que nos estuvieron acompañando, y además de todos estos panelistas que estuvieron con nosotros, de todos estos speakers, agradecerle también a las agremiaciones, a las empresas, a la academia, a todos quienes estuvieron apoyándonos durante todo este tiempo. Por ejemplo, Natalia, dentro de las cámaras que estuvieron con nosotros, palmo a palmo, darle las gracias a la Alianza 80-180 acá en Colombia, a TICTAC, a la Cámara Peruano-Chilena, a la Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Panameña y a la Cámara Colombo-Mexicana. La academia también con una presencia alta durante todo este mes, la USACH en Chile, la Universidad de San Sebastián, la Uniagustiniana en Colombia, la Universidad Cooperativa, la Universidad Andrés Bello también en Chile y por supuesto la Universidad Da Vinci en Argentina. A nuestros medio partners también un fuerte agradecimiento para Axon, para Prensario, para Tecnocio, para IT en línea, para Infomercado. Creo que no se me olvida ninguno más dentro de nuestros media partners, pero para todos ellos un gran agradecimiento de parte nuestra y por supuesto a nuestros partners y las empresas que nos estuvieron acompañando, Natalia, quienes nos estuvieron acompañando durante todo este mes. Sí, muchísimas gracias a todos nuestros partners como Privali, por ejemplo, que estábamos escuchándolos ahora con Anderson, a Google, a AWS, a Microsoft, a GOP, MS, a Kaleidos, que lo estuvimos escuchando precisamente el jueves con María Laura, y a NetFoundry. También a los speakers y las empresas de estos speakers que nos acompañaron durante este mes, como el BSP, Rappi, Grupo Palante, Abastible, Ubits, Kulki, Atio y espero que no se me olvide ninguna otra empresa. Es importante realmente agradecer a cada uno de ustedes. ¿Qué viene de aquí en adelante, Edwin? Bueno, Digital Innovation Week, vamos a tener aún más temáticas, seguramente nos vemos el próximo año, pero ya en próximas semanas van a estar recibiendo las memorias en sus correos, van a estar recibiendo podcast en nuestro canal de Spotify, lo pueden ver escuchar en Voces Tivit. También en nuestro blog y en nuestra página Tivit One Place van a poder ver todos los contenidos, ver todas las notas de prensa. Se crearon más de 20 notas de prensa de todos los medios de comunicación regionales, lo van a poder ver en este portal Tivit One Place para que conozcan todo el contenido que hemos realizado. Nos faltan todavía preguntas por responder, incluyendo de esta sesión. A sus correos también va a llegar. Tienen nuestros contactos, tienen nuestros datos, nuestras redes sociales, @TivitLatam, donde nos pueden contactar para poder nosotros, junto con nuestros partners y speakers, poder ser aliados de ustedes y de sus compañías. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo un mes, durante todos estos 7 eventos, a los 11 países que todos los martes y jueves estuvieron aquí conectados, y con seguridad nos volvemos a ver muy pronto en estos espacios de eventos virtuales y presenciales. Esperamos muy pronto también. Edwin, muchísimas gracias por la compañía, un gusto haber presentado este evento contigo. Les damos una gran despedida y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Que tengan un muy buen día. Be the change.